Hola, el día de hoy hablaremos sobre un fenómeno que se encuentra en nuestro día a día, el sonido. Conoceremos qué es, cuál es su función y algunos conceptos asociados a él. La acústica es la parte de la física que estudia las ondas sonoras, su recepción, transmisión, análisis de sus componentes y efectos. Existe la acústica física, la acústica fisiológica, la acústica arquitectónica, la acústica industrial y ambiental. El sonido. El sonido es un efecto producido por los cuerpos cuando vibran. Es una de las formas de energía. Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido. Cuando algo se mueve produce una vibración y así surge el sonido. Un sonido se diferencia de otro por sus características de percepción, las cuales son la intensidad, es decir, la fuerza con la que se percibe. Su tono marca la frecuencia o el número de vibraciones por segundos que produce el cuerpo que vibra. Y por último, su timbre es la cualidad que nos permite distinguir entre dos o más sonidos producidos por diferentes fuentes sonoras. Las ondas sonoras son básicamente longitudes que al llegar a nuestro oído producen el efecto que nosotros conocemos como sonido. La mayoría de los sonidos son ondas dentadas y complejas, pero existen unas ondas en particular, las ondas sinusoidales, que son simples, una especie de ondas ideales. Estas se producen sonidos constantes y sin altibajos. Una de las maneras más sencillas de lograr esta onda es con un diapasón. El ruido. El ruido es un sonido inarticulado o confuso que suele causar una sensación auditiva desagradable. Ciclo. El ciclo es un periodo temporal que una vez finalizado vuelve a empezar. También se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso de características periódicas y de orden de fenómenos que se reiteran en cierto orden. El ciclo explica de manera sencilla el funcionamiento de una onda, que al terminar vuelve a empezar en el mismo lugar. Frecuencia. La frecuencia es una magnitud que mide la cantidad de repeticiones que puede tener un suceso por unidad de tiempo. Distribución de frecuencias. Se trata de la propiedad del oído que permite percibir entre dos tonos puros del mismo nivel sonoro, pero de frecuencias diferentes que sean presentados uno detrás del otro. Selectividad frecuencial es la capacidad de distinguir dos sonidos emitidos simultáneamente. Ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está emitida por encima del espectro auditible del oído humano. Infrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por debajo del espectro audible del oído humano. Altura tonal es la sensación que nos permite cualificar un sonido como grave o agudo. Escala tonal. Para la sonoridad existe una escala que refleja la percepción relativa de dos sonidos cuyas alturas son diferentes. Es la escala tonal, cuya unidad es el MET. Factores que influyen en el tono. El nivel de intensidad. El tono medio de la frecuencia se mantiene sin cambios. Por el contrario, los graves tienden a ser más graves y los agudos se incrementan según el nivel de intensidad. La duración. Cuando un sonido es corto pierde su pureza espectral, es decir, cuanto más breve el sonido, más disminuye su tono. Enmascaramiento. Cuando ciertos componentes del sonido están enmascarados por el ruido y el tono puede verse alterado. La diploacusia. Cuando existe una lesión en las células externas de la cóclea, se pierde la sensibilidad auditiva, generando que el sonido no llegue de la manera correcta al oído. La intensidad.
La intensidad del sonido o la propiedad con la que se capte una vibración fuerte o débil está relacionada con la intensidad de la onda sonora, también llamada intensidad acústica. Esta nos da una magnitud de la cantidad de energía que está fluyendo en el medio por consecuencia de la propagación de la onda sonora. La intensidad tiene dos unidades básicas, los vatios M2 y los vatios CM2. También se pueden medir los distintos niveles de intensidad. El enfoque más común para la medición de la intensidad es utilizando la escala de decibelios. Los decibelios miden la relación de una intensidad dada con la intensidad del umbral de audición, de modo que este umbral toma el valor 0 decibelios. Dirección. El disponer de dos oídos nos ayuda a determinar la dirección del sonido. El retardo temporal, la longitud de onda y el tono son factores que juegan un papel fundamental para el cerebro a la hora de determinar la dirección de un sonido, es decir, de dónde viene. Retardo temporal. Es el tiempo que tarda en llegar el impulso sonoro hacia el cerebro a través de los oídos. Longitud de onda. Cuando los sonidos son ligeros, la longitud de onda juega un papel crucial para que el cerebro pueda determinar la dirección. Estos sonidos tienen toda una longitud de onda limitada, de menos de 30 centímetros. El tono del sonido. Si un sonido no proviene de los lados, sino de arriba, abajo o inmediatamente de frente, no existe retardo temporal de los oídos, ya que llega a la misma velocidad al tanto al oído izquierdo como al oído derecho. La propagación es un transporte de energía en forma de ondas mecánicas que se transportan a través de la materia sólida, líquida o gaseosa, como las vibraciones se producen en la misma dirección en la que se propaga el sonido. Se trata de una onda longitudinal que se transmite en línea recta desde el punto de origen. El timbre es la cualidad que permite distinguir entre los sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean la misma intensidad. Este permite reconocer la voz de una persona que resulta característica en cada individuo. Fenómenos acústicos. El efecto Doppler. En las ondas mecánicas se refiere al cambio de frecuencia que sufren estas cuando una fuente emisora de ondas y el observador se encuentran en movimiento. La frecuencia aumenta cuando la fuente y el receptor se acercan y disminuye cuando se alejan. Absorción. Cuando la onda mecánica llega a una pared rígida se refleja totalmente, ya que la pared no absorbe la energía de la onda. Reflexión y refracción. Cuando las ondas mecánicas inciden sobre una superficie límite de dos medios de distintas propiedades, parte de la onda se refleja, parte se disipa y parte se transmite. Difracción. La difracción consiste en una onda mecánica que puede rodear un obstáculo o propagarse por una abertura pequeña. Radiación. Se denomina radiación el proceso en el que la energía sonora se transmite de una fuente vibrante a un medio. Eco. Es un fenómeno que consiste en escuchar un sonido después de haberse extinguido la sensación producida por la onda sonora. Se produce eco cuando la onda sonora se refleja perpendicularmente en una pared. El funcionamiento del sonido puede ser claramente visto en un piano. El piano posee una capacidad de producir diferentes sonidos con distintas intensidades, dependiendo del peso que se le aplica a las teclas. Las partes de un piano son el mecanismo de percusión. Cuando una tecla es pulsada, la palanca que está situada en el extremo opuesto se eleva y el masillo asociado a ella se pone en movimiento en dirección a la cuerda, que es liberada por el apagador justo antes de la percusión. La caja de resonancia es una parte primordial del piano, ya que amplifica y modula el sonido. La tabla armónica está compuesta por la tabla, las barras armónicas, los puentes del sonido y los barajes. Es el auténtico elemento de resonancia del instrumento, y su función es amplificar el sonido producido por las cuerdas. Las cuerdas son elementos vibratorios que originan el sonido en los pianos. Son segmentos formados por materiales flexibles, aceros especiales y, en caso de las notas graves, recubiertas por una o dos capas de hilo de cobre. De manera resumida, podemos decir que este es un objeto que funciona a través de la vibración de cuerdas para producir distintos sonidos.
Con este claro ejemplo terminamos nuestro recorrido por el interesante y amplio concepto del sonido, un fenómeno que se encuentra asociado a nuestro día a día y que muchos de nosotros no conocíamos. Esperando que sea de su agrado, nos despedimos hasta una próxima ocasión.